Bueno, muy buena. Un día más aquí en uno versus uno. En esta ocasión vamos a tener con nosotros a Dulio Cisneros, entrenador de fútbol. Hemos estado unos cuantos días sin participar por distintos motivos, pero bueno, hemos vuelto. Vamos a darle ya paso a Dulio. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Dulio? ¿Cómo estás? Iván. ¿Qué tal? En principio, preguntarte por el tema de la pandemia. ¿Qué tal estamos en casa? Bueno, gracias a Dios bien. Aquí en casa no se ha presentado, no se ha manifestado ningún síntoma. Hemos estado cumpliendo casi a rajatabla todas las indicaciones, cumpliendo con todos los protocolos. Estamos aterrados, es la palabra, con este virus. Tenemos familiares y amigos que ya han fallecido ya por este virus y bueno, nos cuidamos al extremo, ¿no? Prácticamente no salimos para lo necesario, para comprar. A pesar que ahora ya se puede salir, nosotros igual tenemos mucho cuidado con eso, ¿no? Y esperando que pueda aparecer la vacuna. ¿Sí? Vamos a pasar a hablar. Esto yo siempre digo, una charla informal, una charla entre amigos, ¿no? Sobre esto que tal. Hola, se entrecortó. ¿Se cortó, Iván? Ahora, sí, se cortó, ¿no? Esto es internet, sí, que falla. Bueno, te decía que eso, que una charla entre amigos, ¿no? Sobre fútbol. Yo quería, en un principio, ¿en qué momento de tu vida te planteas el entrenador? A ver, mi historia es bastante atípica, es poco común. Yo no he sido futbolista, yo de pequeño no participé de una academia de fútbol o no salía a jugar al barrio, a la pista, ¿no? Yo recién, cuando dejo el colegio a los 17 años, empiezo a conectarme con el fútbol y empieza a gustarme el fútbol a tal punto que me envicio, me vuelvo un adicto y me apasiona, ¿no? Empiezo a jugar al fútbol recién a los 17 años y bueno, yo empeñoso jugué liga, llegué hasta segunda profesional, pero obviamente no tenía las condiciones para jugar a nivel profesional. Entro a trabajar en un banco allá por el año 97. Aquí en el Perú hubo una época en que era más beneficioso jugar los interbancarios que jugar segunda profesional. O sea, el banco te pagaba más que ser jugador de segunda profesional e incluso te daba un trabajo. Y eso hice yo, entré a trabajar a un banco, jugaba para el banco y trabajaba en el banco, pero ya estando en el banco y aceptando que ya no iba a ser un futbolista profesional, me pongo a estudiar para entrenador, allá por el año 98, 99, ¿no? Y dentro del banco hacía mis pininos, dirigiendo a la unidad de donde trabajaba, luego a la región Lima, dirigí la selección de Fulvito Damas del banco, y ya luego empecé a hacer mis prácticas en academias de menores, ¿no? Hasta el 2003 que renuncio al banco y me dedico única y exclusivamente a vivir de esta profesión. Una decisión que supongo que te la pensarían, ¿no? Porque sabemos que esta es una profesión que es apasionante, pero la inseguridad, ¿no? Frente a esa seguridad que sí te daba el banco, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Todos sabemos que cuando estás en el banco tienes todos los beneficios, ¿no? Hablamos de CTS, de escolaridad, de utilidades, además de
de un buen sueldo también, porque yo dentro del banco fui escalando, ¿no? Si bien es cierto, me metieron como un digitador nada más para poder sustentar y que pueda jugar para la selección del banco. Yo luego ahí dentro empecé a hacer algunos estudios y fui ascendiendo, llegué a ser supervisor de una área, perdón, coordinador, y me iban a ascender a supervisor, pero yo tomé la decisión de que no me veía en un futuro sentado en una oficina, además que ya la corbata, he usado 6 años corbata y ya no me gustaba, pero bueno, no necesariamente fue por eso, fue porque ya no me sentía a gusto, ¿no? Y lo mío era estar en una cancha, así que tomé esa decisión, sí, difícil, de renunciar a toda esa seguridad que te da un banco para ir a trabajar a una academia de niños que me pagaba el 10% de lo que ganaba en el banco, pero que era mi pasión, ¿no? Y tenía claro que era peligroso porque sabemos los que estamos en el ambiente de fútbol y más en el tema de menores, cuando iniciamos lo inestable que es nuestra profesión, ¿no? ¿Y cómo empieza? ¿Cuál fue la primera academia o club en el que empieza ya una vez que dejas el banco? Cuando dejo el banco, empiezo a trabajar en una academia de fútbol de menores, la Academia Tito Drago, ahí empecé a hacer mis prácticas, luego paso a Cantolao, paralelamente también formé una escuelita en mi barrio también y los entrenaba a los niños ahí en mi barrio, en la pista, trabajé a nivel amateur, dirigiendo liga, me acuerdo en el 2004 empecé dirigiendo un equipo de la Liga de San Martín, el Alameda, y ya en el 2005 ya empiezo a conectarme a nivel profesional, ¿no? En el 2005 trabajo como asistente técnico del profesor Ronald Amoretti, que es como mi papá. Trabajé con él 3 años, 2005, 2006 y 2007, en segunda división. Olímpico Somos Perú, Atlético Minero, Deportivo Aviación, que ahora es Deportivo Copsol. Y en el 2007 ya tengo mi primer contacto a nivel primera profesional cuando soy asistente de Roberto Mosquera, a quien ya había conocido en el año 98-99 cuando yo era alumno y él era mi profesor, él era el docente cuando estudiábamos para entrenador. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué diferencia nota, que evidentemente serán muchas, ¿no? Pero principalmente entre ese Duilio Cisneros que comenzó al actual, en cuanto al fútbol, ¿no? Sí, bueno, de hecho, tengo más experiencia ahora, ¿no? Si hablamos desde el momento que contacté con la profesional allá en el año 2005, han pasado 15 años, ¿no? Pero dentro de esos 15 años, con bastantes capacitaciones, a mí me gusta esto, me apasiona mucho y me gusta leer mucho también, ¿no? Entonces, he aprendido muchas cosas, he aprendido mucho de las personas con las que he trabajado, ¿no? Te he mencionado a Ronald Amoretti, a Roberto Mosquera, también he trabajado con Roberto Arrelucea, con varios entrenadores y tú sabes, Iván, que una cosa es estudiar y leer, pero otra cosa es estar en la cancha, ¿no? Entonces, dentro de la cancha he aprendido muchas cosas, ¿no? Esas vivencias diarias, esa interacción con los jugadores, vivir ese campeonato, estar ahí al costado del entrenador y ver cómo el entrenador maneja la situación, maneja los grupos, se presenta una casuística y yo estoy en primera fila viendo a Roberto, a Relucea, a Mosquera, a Moretti, al Chepe Torres, viendo cómo lo solucionan y yo siendo el asistente aprendí mucho, ¿no? Y encima tener la posibilidad de hacer un feedback porque terminaba esa situación y luego yo le preguntaba, profe, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo el otro? Y si se hubiera dado así, ¿qué hubiera hecho? O sea, de hecho, toda esa experiencia a mí me ha servido de mucho para ya luego yo en el 2017 ya ser director técnico principal, ¿no? Yo todo ese tiempo, desde el 2005 al 2017, siempre fui el asistente, ¿no? Y estamos hablando de 12 años en el que he tenido muchas vivencias en las que paralelamente también me fui capacitando, ¿no? A través de cursos, a través de estudios, de libros, de investigación. Que evidentemente, como tú dices, la capacitación es vital, es necesaria, pero evidentemente tiene que acompañar de la experiencia y lo importante que es, Duilio, ¿no? El haber sido asistente
que hay muchos entrenadores que nunca lo han sido, ¿no? Bueno, hay muchos jugadores profesionales que normalmente siempre suele tener más facilidad, ¿no? De acceder a dirigir, pero lo importante que es considero yo para mí, el ir quemando todas las etapas, porque evidentemente, si a ti te dan la posibilidad de primera de ser entrenador de un equipo profesional, ahí vas a cometer los fallos y ahí es donde menos fallos puede uno cometer. Por sin embargo, si has estado en fútbol de menores, uno ha estado de asistente, has ido aprendiendo de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y para cuando ya te dan la oportunidad, pues hay muchos fallos que uno cometería que ya los ha ido viendo, ¿no? En lugares donde no trasciende tanto, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Iván. Yo considero que hay que quemar etapas, ¿no? Ir subiendo escalón por escalón, no saltearse. Y como tú bien dices, o sea, lo recomendable, en mi caso, yo lo comparto como una experiencia y también como consejo, es ir pasando por etapas, ¿no? Yo he pasado desde fútbol de menores hasta fútbol amateur y luego fui asistente en segunda y después fui asistente en primera y también he dirigido Copa Perú y también he dirigido padres de familia y hice un poco de futsal también que me gusta y lo considero importante y ya luego en el 2017 estamos hablando casi 18, 19 años después, desde que entré a una aula para estudiar para entrenador, pude ser director técnico principal, ¿no? Y como tú bien dices, seguro que cometí errores también en el 2017, pero cometí menos errores porque ya venía yo con toda esta, llamémosle, experiencia de haber sido asistente y de haber quemado etapas, ¿no? Hay jugadores, como tú bien dices, que tienen esa bendición porque seguro fueron muy buenos futbolistas y les dan esa oportunidad de pasar directamente a ser el DT principal, pero ¿cuántos de ellos conocemos que en el argot futbolístico se dice cuántos de ellos ya se han quemado porque de frente fueron a dirigir a primera sin haber pasado esas etapas anteriores y bueno, cometieron errores porque, Iván, todos cometemos errores, ¿no? Ninguno somos perfectos y en ese andar de ir desarrollando tu profesión, seguro que nos equivocamos, pero si te equivocas en primera profesional, ese ambiente del fútbol, el entorno ya no te lo perdona, ¿no? Y te quema prácticamente, ¿no? Así es, porque además es que estás expuesto, ¿no? Es decir, no es lo mismo equivocarte en un equipo de Copa Federación que equivocarte en un equipo de primera división y muchas veces pasa eso que tú dices, que hay muchos que se terminan quemando, ¿no? Uno cuando uno ha sido asistente, uno tiene que entender, como yo siempre digo, que la decisión final es del entrenador. Como yo comparto que muchas veces en el medio no se ve, yo creo que el asistente tiene que ser alguien que le pueda aportar al entrenador, es decir, que teniendo una visión parecida le pueda dar puntos de vista distintos, porque si es para decirle que sí a todo, para eso, como yo digo, mejor se mira el entrenador por la mañana en el espejo, se habla él a sí mismo y ya está, ¿no? ¿Para qué necesita alguien al lado? Pero que tú le des, no, normalmente, como te digo, oye, Duilio, ¿y si sacamos a un central y metemos un delantero, ¿no? Y, no lo había pensado, pero no. Ya está. O no lo había pensado, pero sí, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, que te dé algo, ¿no? Es decir, que un aporte a cosas que a lo mejor uno todavía no había pensado o que no se te había ocurrido. Pero en ese camino, evidentemente, uno hay veces que dice, yo esto lo habría hecho de esta forma, evidentemente se lo he dicho al entrenador, pero él no decidió ejecutarlo, y ves que lo que tú habrías hecho estaba bien, o ves que lo que tú habrías hecho estaba mal, pero al fin y al cabo no trasciende, porque lo sabes tú y es una experiencia que a ti ya te sirve para más adelante, ¿no? Sí, incluso si, por ejemplo, salía mal, lo que yo le había recomendado, al que criticaban era él, ¿no? O sea, claro. Y yo estaba a un costadito y mi profe, por ejemplo, el DT no decía, sí, es que yo hice lo que me dijo mi asistente, no va a salir a decir eso, ¿no? No, claro. Igual me servía, pero tú sabes que Iván, eso, por ejemplo, me lo comentaba mucho a Roberto, que se lo agradezco mucho. Yo he trabajado con él 6 años prácticamente, 1 año en Municipal en el 2007 y después 5 años seguidos desde el 2010 al 2014, ¿no? Y eso es lo que él me comentaba, ¿no? Que valoraba en mí, rescataba en mí eso de que yo no era el que le daba el amén a todo lo que él me decía, o no era el clásico sí señor, ¿no? Sino cuando él me preguntaba, yo le daba mi punto de vista.
y le decía, no me parece, ¿no? O estoy de acuerdo. Finalmente, como tú bien dices, él tomaba la decisión final, ¿no? Y ha habido ocasiones en que me decía, sí, tienes razón, vamos a hacer eso. O de repente yo le decía, profe, no me parece lo que estás planteando. Sí, pero igual lo voy a hacer. Y él lo hacía, ¿no? Y después tenía yo esa bendición de que terminaba el partido o terminaba el entrenamiento y yo tenía esa chance para preguntarle, ¿no? O incluso porque tenemos mucha confianza al punto que nos tratamos como hermanos, yo le decía, ya ves, yo te dije a veces, ¿no? Tenía ese atrevimiento de decirle, ¿no? Y él me decía, sí, pues tienes razón, pero mira, igual yo lo hice por esto. Entonces, esa conversación, ese feedback fue muy enriquecedora, ¿no? A mí me ha servido de mucho. Evidentemente, para los que no están viendo, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? O sea, la figura del segundo entrenador tiene que ser un aporte, ¿no? Que muchas veces uno busca, o sea, hay mucho en el medio, ¿no? Un amigo, bueno, si el amigo está capacitado, evidentemente sí, pero yo siempre considero que uno tiene que tener a su costado a gente que sepa incluso más que uno mismo, ¿no? Es decir, fíjate el caso ahora de Guardiola, que acaba de contratar a Juan Manuel Lillo, claro. Entonces, es por eso, es decir, lo que pasa es que muchas veces los entrenadores tenemos un ego excesivamente alto y como que no, si yo pongo a alguien que sepa, pues claro, necesitaré a alguien que sepa más que yo en preparación física, alguien que sepa más que yo en videoanálisis, alguien que sepa más que yo ¿no? Y si hay alguien que sepa más en táctica, pues también, ¿no? Es decir, que haya ese aporte que al final a uno le enriquezca su trabajo, que al final, como tú dices, las medallas van a ser, o lo bueno o lo malo va a ser para el entrenador, como tú bien dices, por mucho que el asistente le haya dicho, nunca va a salir uno diciendo, no, hice ese cambio porque mi asistente me dijo. No, sí, claro, es cierto. Bien, ¿no? Es cierto, sí, es muy importante eso, ¿no? De rodearte de gente que está más capacitada que tú, ¿no? Antiguamente se usaba mucho de traer como asistente al amigo o al compañero de equipo, pero que de repente no estaba capacitado, ¿no? Ahora ya no, ¿no? Ahora, y una muestra muy clara a nivel mundial, nada menos la hace Pep Guardiola, ¿no? O sea, Pep Guardiola, que ha ganado tanto y que sabe mucho, tranquilamente pues podría traer a cualquier asistente desconocido. Finalmente trae a su maestro, ¿no? Porque él muchas veces ha mencionado que muchas de las cosas que él sabe es gracias a Juan Manuel Lillo. Entonces, un ejemplo para nosotros, para hacer lo mismo, ¿no? Para rodearnos de gente que está más capacitada que uno, ¿no? Puede ser tu amigo, pero claro, que también sepa mucho más que tú, porque incluso tú aprendes de tu asistente, de tu preparador físico, de tu analista de video, ¿no? No, y al final sabes que tienes ese respaldo, ¿no? De decir, oye, a mí hay algo que se me escapa, pero tengo a esta persona aquí que sé que lo puede ver, ¿no? Porque las cosas son así. No es lo mismo dirigir que ser asistente, como tú bien sabes. Es decir, el que dirige puede ser que esté enfocándose más en la zona donde está el balón y el asistente está mirando más de forma general el juego y hay detalles que siempre va a haber más que el entrenador, que la propia tensión le hace que se le escapen muchos detalles, ¿no? Y de ahí yo siempre, porque hay gente que me dice, bueno, ¿y por qué no contrató a Lillo antes? Bueno, eso habría que preguntárselo evidentemente a Guardiola, pero yo creo que primero él buscó conocer el medio, ¿no? En este caso la liga inglesa, y por eso cogió de asistente a Arteta, que es un jugador español que lo conoce porque hizo parte de las menores, estuvo en el Barcelona, y conoce perfectamente la liga inglesa y es el que quiso tener al lado para que le diese ese aporte también de conocimiento en cuanto a rivales, en cuanto a jugadores y en cuanto a entrenadores, ¿no? Que le podía dar a Arteta, y una vez que ya Arteta decide tomar su rumbo, pues él dice, no, ahora sí, ahora traigo a Juanma Lillo, que no es que Juanma estuviese sin trabajo, porque estaba dirigiendo en China, estaba en este momento. China, entonces, sí. Claro, entonces ese es el tema, porque mucha gente lo dice, oye, tú, ¿por qué ahora y antes no? Porque evidentemente le ha buscado primero conocer bien el medio. O sea, Juanma le puede dar mucho en cuanto al juego, pero no va a tener... no conocía el medio inglés, claro. Claro, de equipos, de estadios, de rivales, de entrenadores, incluso a este entrenador le gusta jugar así, a este le gusta jugar así, que es lo que sabe Arteta después de tantos años habiendo estado jugando
jugando en la liga inglesa. Sí, eso es muy importante y muy inteligente también de parte de Pep, ¿no? O sea, vas a dirigir a Inglaterra y por más que revises internet o que veas partidos de fútbol, una cosa es vivir dentro de, ¿no? Y se apoyó seguro mucho en Mikel Arteta, y ahora que él ya decidió dirigir, ahora está en el Arsenal, trae a un Juan Manuel Lillo que seguro también ya le va a aportar, pero que ya no es tan necesario que conozca el medio Pep Guardiola porque ya este es su tercer año. Claro, ya lo conoce perfectamente, ya sabe los estadios, los entrenadores, los jugadores. Además, en el 2018, que fue la renovación de las licencias UEFA Pro, en un congreso que se hace en Madrid para los entrenadores que tenemos las licencias, una de las exposiciones fue de Arteta y del cuerpo técnico de Guardiola, y Arteta incidía en eso, ¿no? Decidía que él gran parte de su trabajo estaba basado en el conocimiento que él tenía de todo lo que es el medio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que ha sido así. Yo creo que es lo que ha sido inteligente Guardiola. O sea, hay muchas cosas que él hace y hace bien. Quería hablar de qué evolución desde que eres entrenador principal, porque evidentemente yo supongo que cuando uno es asistente, como decíamos, hay cosas que uno haría y cosas que no, ¿no? Es decir, se aprende de todo, por así decirlo, pero ya una vez que tú eres entrenador principal y ya dices, ahora se van a hacer las cosas a mi manera, de cuando empezaste ahora, en cuanto a tu forma de entrenar, a tu método de entrenamiento, ¿qué cambios ha habido? Bueno, yo aplico una metodología que lo conversamos en su momento, de hecho que no me sigo de repente por solamente una forma de entrenar. Finalmente cada entrenador arma su propia metodología, ¿no?, de entrenamiento en base a distintos métodos y se apoya en otras ciencias y demás, pero yo empecé con este tema de la periodización táctica que me gusta mucho, que la estoy estudiando desde el 2010, y también un poco del entrenamiento estructurado, pero además de lo que hacía Roberto Mosquera, tengo pues mucha influencia de él, de lo que hacía Ronald Amoretti, del profe Roberto Arrelucea, y por ahí de lo que he leído de algunos libros y de algunos cursos que he hecho, y me gusta lo que hace en su momento Marcelo Bielsa, incluso un poco de lo que hace Simeone para recuperar el balón, y el Gegenpressing de Jürgen Klopp. Trato de rescatar un poco, de aprender un poco de cada uno de ellos, y finalmente, haciendo una metáfora, preparar yo mismo mi propio plato, ¿no? Echarle mi propia sazón y los propios ingredientes, pero de hecho que copiándome, porque por naturaleza el ser humano es copión, ¿no? Y cuando yo inicié en el 2017, empecé con esta mi metodología, que te acabo de decir que es una combinación de todo lo que he aprendido, pero me encontré con que algunos jugadores todavía estaban influenciados o acostumbrados, esa es la palabra, acostumbrados a la manera convencional de entrenar, ¿no? A como siempre se ha entrenado, ¿no? Desde el siglo pasado, porque así nos han educado a nosotros los entrenadores, y como consecuencia los jugadores solo conocen esa forma de entrenar. Entonces yo me encontré con eso, con un poco de resistencia al comienzo, con algunos, con otros felices de entrenar de esta forma, y a hoy, ya siendo mi quinto equipo que dirijo como principal, he aprendido de que tengo que darle un poco al jugador lo que ellos quieren, ¿no? Ellos quieren entrenar de forma convencional, quieren jugar de repente como siempre han jugado, porque yo utilizo otro modelo de juego, otra forma de jugar, y entonces tengo que a ese jugador gradualmente irlo transformando o irlo convenciendo, ¿no? Si en el 2017 de repente yo era un poco más impositivo, ¿no? Me imponía más y decía que así se tiene que hacer, que lo otro está mal. Hoy he aprendido a darle un poco por su lado. En periodización táctica se le llama la estrategia del café con leche, dejar que ellos hagan un poco de lo que están acostumbrados a hacer, pero a medida que va pasando el tiempo,
que lo vayan haciendo a menor medida, ¿no? Y hasta que ya termino de persuadirlos totalmente. He encontrado otras estrategias para poder persuadir a mis jugadores, persuadir, ya no imponer a mis jugadores de que esta es la forma, la mejor forma de entrenar, esta es la mejor forma de jugar. Así es, además eso se consigue principalmente, Duilio, cuando se hace lo que precisamente tú decías al principio, cuando uno no está cerrado en una sola metodología, cuando uno entiende que al final todas las metodologías tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y que puede ser adaptable, es decir, a lo mejor tú dices, bueno, este año uso un poco más de periodización que de estructurado y estoy usando un poquito analítico, pero el año pasado el porcentaje de periodización era más, ¿por qué? Porque son jugadores distintos, grupos distintos, ¿no? Y uno, como tú dices, lo va adaptando como en el ceviche, ¿no? Más picante o menos picante, ¿no? Pues dependiendo de que al final, como yo siempre digo, los protagonistas son los jugadores. Hay entrenadores que piensan, no, pero eso es el yo ser sumiso y que se haga lo que ellos quieran. No, no es que se haga lo que ellos quieran, es ser inteligente. Lo que tú decías del café con leche, de que habla Frade, o de lo que hablaba, por ejemplo, muchas veces Paco Cirulo con el tema del trote alrededor de la cancha. Es decir, no, el trote alrededor de la cancha no se hace con un sentido de calentamiento, se hace con un sentido socioafectivo, y porque como los jugadores están acostumbrados a trotar, pues bueno, porque troten 3 minutos y de ahí ya pasamos al trabajo serio, como dice Cirulo, ¿no? Entonces, es eso, es decir, es como tú dices, intentar persuadirlo, intentar llevarlos a tu terreno y entendiendo que al final, porque al final pasa así, te habrá pasado, el que en un principio era el más reacio y estaba más pensando en el entrenamiento más clásico, por así decirlo, al final es el que más aprecia tu forma de entrenar, ¿no? Supongo que te habrá pasado, porque a mí me ha pasado de jugadores de terminar un entrenamiento y decir, me pasó en este caso con un jugador internacional peruano en la agremiación de futbolistas, de terminar el primer entrenamiento y ponerse a trotar alrededor de la cancha y decirle, oye, ¿por qué trota? Profe, es que si no troto, pienso que no entrena. Ah, ya, pues entonces trota, sin problema. Y el segundo día igual, y el tercer día ya no trotaba. Digo, oye, ¿por qué ya no trotas? No, profe, me he dado cuenta que con el entrenamiento que hacemos es más que suficiente. Ah, ya. Y al final una de las personas que más entre comillas, me valora, ¿no? Ese trabajo. Yo creo que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? El que en un principio un poco más reticente, al final al tiempo como que compara y ve lo que a él le ha servido más, ¿no? Sí, a mí me pasó en Real Garcilaso con un jugador argentino que hasta ahora tenemos comunicación, somos amigos. Él terminaba el entrenamiento y se ponía a hacer aceleraciones, pasadas, ¿no? Entonces yo le decía, ya no hagas eso porque yo ya te di tu justa medida y si ya tú le metes más trabajo, te puedes lesionar. Y él me contestó así similar como a ti, me dijo, profe, es que, y así me hizo las manos, es que si yo no hago así, siento que algo me falta, me quedo incompleto, me decía, ¿no? Entonces ya le decía a mi preparador físico, ya, contrólale, pero que haga 10 pasaditas nomás. Entonces, mientras él estaba haciendo sus pasaditas, nosotros por ahí ya estábamos haciendo la parte final del entrenamiento, o de repente un fútbol tenis para la vuelta a la calma, o ya estábamos estirando, y en ese estiramiento ya había una conversación, nos reíamos, los chicos empezaban a hacer broma, entonces él veía que nosotros estábamos disfrutando, riéndonos en el estiramiento, en el fútbol tenis, mientras él estaba corriendo, ¿no? Y entonces, o a veces en el modelo de juego, a mí me gusta mucho el tema del ataque combinativo, más no un ataque directo, pero él como era delantero quería que le tiren todas las pelotas a él, ¿no? Entonces, las tareas que yo programaba tenían que ver mucho con el juego asociativo, más no con un lanzamiento. Y él medio que se frustraba, decía, y él pedía que la tiren, y yo le decía a mis jugadores que no la tiren, por ejemplo, ¿no? Y después, cuando él ya veía que nos iba mejor con el combinativo que con el directo, ya también empezó a participar más y a retroceder unos metros y a participar de la elaboración, hasta que finalmente terminó haciendo lo mismo que todos, ¿no? Y teniendo incluso una mejor relación, ¿no? Él decía, lo que pasa que es algo que no había hecho antes y que ahora recién lo estoy viviendo y era un poco resistente. Pero eso pasa muy seguido y ahí en eso, como tú dices,
hay que darle al jugador un poco, irlo convenciendo, incluso a veces le pasaba videos, le enviaba información, ya no solamente en la cancha, sino también con reuniones personales, ¿no? Para ir persuadiendo a tus jugadores de tu metodología y de tu modelo de juego, ¿no? Y entre esas dos metodologías, en el entrenamiento estructurado y la periodización táctica, si se siguieran a rajatabla, para ti, ¿cuál sería más aplicable en fútbol formativo? Mira, yo conozco, no quiero que suene soberbio, pero conozco mucho de periodización táctica. Tranquilamente te puedo decir que me he leído 10, 12 libros, incluso en portugués, porque la metodología nació en Portugal, ¿no? Y he asistido a muchas charlas y conferencias. Sin embargo, en cuanto al entrenamiento estructurado, y eso lo debes saber tú muy bien, Iván, no hay mucha bibliografía. O sea, encuentras más libros de periodización táctica que de entrenamiento estructurado, ¿no? Hay un libro de entrenamiento estructurado que es el entrenamiento de deportes de equipo, un libro amarillo que seguro ya lo has visto, que lo ha hecho el profe Paco Seirulo, pero que incluso no lleva el nombre de entrenamiento estructurado, porque según como me explicaba el profe Paco Seirulo, que tuve la bendición de reunirme con él me decía que no pueden utilizar el nombre porque como que el Barcelona se lo tiene prohibido, ¿no? Entonces, no hay muchos libros de eso y no he profundizado tanto. O sea, conozco la metodología de entrenamiento porque obviamente la aplica el Barça y la estructura de la sesión, ¿es cierto? Entonces, hoy yo te puedo decir que aplico más periodización táctica que entrenamiento estructurado, pero básicamente porque la conozco más, ¿no? Quiero seguir aprendiendo más sobre entrenamiento estructurado. Sí, seguro que utilizo el tema de las estructuras del jugador, de las 8 estructuras del jugador y el tipo de tareas general, específico, ¿no? Eso sí trato de incluirlo en mis entrenamientos, pero reconozco que utilizo más la periodización táctica porque la conozco más. Y en el tema de fútbol de menores, como tú me dices, yo considero de que todas las metodologías son aplicables, pero claro, manipulándolas contornalmente, ¿no? En el tema de menores, por ejemplo, si hablamos de un niño de 8 años, esta periodización táctica, por ejemplo, como su nombre lo dice, considera a la táctica como una supradimensión. Pero si la aplicas en menores, al niño de 8 años todavía no es recomendable darle los conceptos tácticos. A los 8 años es mejor entrenarle la técnica, ¿no? Los fundamentos técnicos, la famosa edad de oro de 8 a 12 años. Y ya luego a partir de los 12 años sí ya puedes irle introduciendo a la táctica. Entonces, la periodización táctica propone hacer tareas donde la táctica arrastre a lo físico, lo técnico y lo psicológico. Entonces, por ahí que de repente para un niño de 8 años no sería recomendable, pero sí de repente para un orden táctico, ¿no? Incidir en los menores sobre su técnica, que es lo que considero desde mi punto de vista más importante a esa edad, y haciendo tareas tácticas, pero generales, ¿no? No tan detalladas ni tan profundas como ya lo podrías hacer desde los 12 años. No, perfecto, sí, coincidimos totalmente. Yo hace unos años, 2015 aproximadamente creo que fue, me preguntaban por Twitter, una persona que me escribía, que me había visto artículos míos de una web que había antes en España que se llamaba futbolparaentrenadores.com, y yo escribía ahí todos los meses, y me decía, profe, yo soy un enamorado de la periodización táctica y la aplico en mi equipo. Y entonces le pregunté, ¿qué edad tienen tus jugadores? Y me decía, 10 años. Y le dije, pues será periodización técnica, ¿no? Que es un poco lo que decías tú. Digo, tú lo habrás adaptado, ya no es periodización táctica, ya es algo que te has inventado tú, porque lo has modificado, ¿no? Como bien dices, yo siempre digo, para mí, con el conocimiento que tengo y evidentemente, como tú bien dices, el entrenamiento estructurado hay menos material. Ese libro que tú dices, al final es un compendio de un máster que da el Fútbol Club Barcelona sobre el entrenamiento estructurado, y que te he sacado ese libro que más o menos pues está condensado todos los contenidos que se dan en ese máster, pero evidentemente, como digo, en cuanto a priorización de objetivos,
periodización táctica sería primero lo táctico, después lo psicológico, después lo técnico y después lo físico, ¿no? De lo táctico voy hacia abajo y evidentemente en segundo lugar está lo psicológico porque se busca en las tareas que haya mucha carga en cuanto... claro, y en el microciclo estructurado lo primero es lo técnico-táctico porque consideran que no se puede separar y evidentemente claro que no se puede separar, es decir, en la ejecución a la solución de esa situación táctica con el balón o sobre el balón va a estar la técnica, pero como yo decía, pero yo creo que Frade en su momento pensó en una metodología para fútbol de alto rendimiento donde la técnica ya se supone que está, o sea, ya la tienen que tener, entonces... sin embargo, el estructurado habla de no separar técnico y táctico y conforme ahí ya va bajando y los dos coinciden evidentemente que lo físico estaría en último lugar, que se trabajaría por arrastre en cuanto a no crear una tarea pensando en lo físico, sino pensando en lo táctico o en lo técnico-táctico en el caso de Paco Cirulo, ¿no? Entonces, yo creo que al final es como tú dices, se tiene que adaptar a... Ya creo que no es ni tanto a la edad, es a la capacidad, ¿no? Es decir, es lo mismo que si uno vas a dirigir un equipo profesional y tienes jugadores que desde el punto de vista técnico tienen alguna carencia de su etapa formativa, pues a lo mejor vas a tener que hacer una serie de tareas que sean más analíticas, por así decirlo, claro, para intentar mejorarle y ya no es esa metodología que yo siempre digo, la metodología para mí, yo siempre digo, para mí no es una Biblia ni es una religión que haya que seguir a rajatabla, ¿no? Sino es adaptable a los protagonistas que son al fin y al cabo los jugadores, ¿no? Sí, como tú dices, hay jugadores, Iván, que por ahí no tienen no tienen bien cimentados los fundamentos técnicos, o sea, a nivel profesional pasa mucho, o sea, hay jugadores que no usan su otra lateralidad, solamente dominan una, o a veces no saben hacer un control con el borde interno a media altura, y para corregir y ayudarlo a mejorar en ese sentido, pues puedes recurrir al método analítico, ¿no? Porque tienes que explicarle cómo poner el pie, cómo hacer el golpe, golpear para adentro, la postura, y eso no lo puedes hacer con una tarea táctica, ¿no? Lo separas y le haces un analítico constructivo, como quieras, pero finalmente viene a ser ya otro método, ¿no? Y como decías, la periodización táctica y el entrenamiento estructurado, Vítor Frade creó la periodización táctica para fútbol. Paco Cirulo la aplicaba primero en el balonmano, ¿no? Recordará, y ya luego Johan Cruyff se lo lleva en el 93 al fútbol y desde entonces se aplica en fútbol y también ahí en el Barcelona la aplican también para el futsal y también la aplican para el básquet, ¿no? Porque el Barcelona tiene esos deportes también. Así es. Al fin y al cabo es eso, es decir, es como tú decías, busca uno su camino, ¿no? Busca su propio método. Tú decías antes que tendemos a copiar. Yo opino que en el momento que tú lo adaptas a tus necesidades, ya lo has hecho tuyo, ¿no? Es decir, lo has adaptado, porque copiar sería hacer lo mismo que otro. Y al final, pues si haces lo mismo que otro, pues puede que te sirva, puede que no, porque como yo digo, a lo mejor Vítor Frade en su día lo creó pensando en el Oporto de primera división. Y si yo estoy en un equipo de Copa Perú, pues, oye, lo mismo eso no me sirve, ¿no? Igual que cuando yo hablo de las tareas de entrenamiento, ¿no? En internet el 90% son equipos de primera división y de primerísimo nivel las tareas que vemos. Entonces, si yo la copio, seguramente no salga porque no tengo esos jugadores y tendré que variar algo, ¿no? Como yo siempre digo, lo mínimo muchas veces uno tiene que variar, sobre todo de tareas del Barcelona o del Bayern de Múnich o del Madrid, un espacio un poco más grande y no limitar tanto los toques seguramente para que la tarea funcione, porque el Barcelona te hace un rondo en 5 metros por 5 metros a un toque. Y Claro. Con la pierna menos hábil encima lo hace. Claro, oye, pues yo ese mismo lo puedo hacer, pero lo voy a hacer en vez de en 5 por 5 metros, lo voy a hacer en 12 por 12 y 2 toques, ¿no? Porque además de la superficie, ¿no? La cancha de allá del Barcelona no es la cancha de tierra donde entrenamos nosotros aquí, ¿no? Claro, exacto. Al final se trata de eso, ¿no? De uno adaptar y al fin y al cabo es como dicen muchas veces, profe, usted todo lo que usted sabe, todo lo que tiene usted lo ofrece. Yo lo ofrezco, pero hay cosas que no sé. Yo puedo ver una tarea de Duilio Cisneros y mañana la pongo y si no te he preguntado cuál era tu objetivo,
pues seguramente si yo la he adaptado a mis necesidades, mi objetivo sea otro. Y ya, por tanto, la tarea en verdad va a ser otra. Porque si, por ejemplo, para ti tu objetivo era una línea de pase y para mí el objetivo era el control y el pase, ya son objetivos distintos. Y ya, por tanto, aunque visualmente la tarea parezca la misma, en verdad son distintas, ¿no? Sí, es cierto. Ahí ya estamos innovando, ¿no? Se le dice innovación cuando hay algo que ya fue creado y tú le modificas algunas cosas, la adaptas a tu realidad, a tu contexto, ¿no? Porque el fútbol es contextualizado y a las necesidades, a las características de tus jugadores, al terreno, a lo que necesitas, a la fase de juego en la que estás, y ya estás innovando y de hecho seguro pasa a ser algo diferente, ¿no? Cuando yo decía por ahí de repente a copiarme, es que yo no sabía sobre periodización táctica, aprendí y trato de aplicar lo que aprendí de ellos, ¿no? Y de repente veo una tarea de entrenamiento del Barcelona y me parece un juego muy bueno, una tareita muy, muy interesante y claro, me la copio, pero la adapto a la realidad en la que yo estoy, ¿no? O sea, termino innovando y seguro también nosotros todos los entrenadores que dirigimos un equipo en menores, en mayores, amateur, profesional, también inventamos nuestras tareas, ¿no? También somos creativos. Esa es la idea, ¿no? Que cuando tú vas a entrenar a tu equipo, tú mismo inventes una tarea que sirva para tu modelo de juego, para tus jugadores, ¿no? Que seguro que cuando la estás armando te va a pasar por mente que viste esta tarea en el Barça y viste otra en la Juventus, pero finalmente eso te sirve para tu propia invención, ¿no? Cuando tú preparas e inventas tus propias tareas. Eso es lo que finalmente tenemos que hacer nosotros como entrenadores, inventar nuestros propios entrenamientos para que nuestro equipo juegue de la forma que nosotros queremos, ¿no? Exacto. Yo siempre lo comparo con la labor de una persona que está aprendiendo a pintar cuadros, ¿no? Cuando uno está aprendiendo a pintar cuadros, muchas veces lo que se hace o lo que lo recomiendan los profesores es que copien otros cuadros, ¿no? Otro cuadro lo use de modelo y tú lo copies, pero con el tiempo terminas dibujando tus propios cuadros porque has ido adquiriendo determinadas técnicas en base a copiar cuadros de un autor, copiar cuadros de otro, ¿no? Entonces yo siempre digo con el tema de las tareas un poco igual, que no nos basemos solo a los que están empezando en copiar tareas, sino que vayamos intentando crear las nuestras propias. A lo mejor con un juego de posesión que yo copié de uno y un juego de posición que copié de otro, mezclando los dos termino creando mi propio juego de posición y ya es una creación propia, ¿no? Claro, además que durante la ejecución de la tarea, ¿no? Durante la ejecución de la tarea emergen otras cosas que no salen en el mismo video que viste o la tarea que te copiaste, ¿no es cierto? O sea, sí. Tú ves la tarea y de repente el jugador en ese video actúa de una forma, pero cuando ya tú lo llevas a la cancha con tus jugadores actúan de otra forma, emergen otras situaciones y como tal entonces le pones otras variantes o otras normas de conducta, ¿no? Para la tarea. Así es. Yo siempre digo que como tú has dicho, al final son las situaciones que se dan durante la tarea, porque una cosa es el objetivo, que es lo que nosotros, como digo, el objetivo es lo que nosotros queremos que ocurra en la tarea y la situación es lo que realmente se da. Y para eso tenemos muchas veces que conocer realmente bien nuestros jugadores, ¿no? Porque si yo digo, voy a hacer un 3 contra 3 y quiero que mantengan la posesión, pero yo sé que mis jugadores son incapaces de mantener la posesión en igualdad numérica, pues ya sé que ese objetivo no se va a dar y que tengo que poner comodines para que haya una superioridad. Pero ha sido precisamente por eso, porque he dicho, no, el objetivo es este, pero ¿qué es lo que va a ocurrir cuando lo ponga en práctica? Pues no se va a dar la tarea. Entonces, yo siempre digo, diferencia entre objetivo, que es lo que deseamos que ocurra, y situación, que es lo que realmente vamos a ver, ¿no? Ya mismo ya vamos a ir terminando, pero quería saber, Duilio, en tu opinión, el papel del preparador físico dentro de un cuerpo técnico, porque yo creo que muchas veces hay gente que se está confundiendo en el sentido de que muchos piensan que por ejemplo, con la periodización táctica, el preparador físico no tiene importancia cuando es al revés, ¿no? Sí, se han confundido mucho y creo que la confusión viene
por aquellos que no conocen muy bien la metodología, ¿no? O que por ahí la han leído muy superficialmente y no han profundizado mucho, ¿no? Primero, hay que aclarar que en un partido de fútbol las 4 dimensiones aparecen en simultáneo. O sea, no solamente aparece lo táctico o no solamente necesitas el físico, sino también lo técnico y lo psicológico. O sea, en un partido de fútbol estas 4 dimensiones aparecen en simultáneo. Entonces quiere decir que las 4 son importantes. Necesitas un preparador táctico, un preparador técnico, un preparador físico y un preparador psicológico. Necesitas a los 4, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en su momento y desde el siglo pasado se le ha dado mucha importancia y relevancia al preparador físico. ¿Por qué? Porque en su momento se entrenaba y a la fecha se sigue entrenando a los equipos de fútbol con métodos de deportes individuales, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que se buscaba un profesional para que planifique los entrenamientos. Y el profesional, el que había estudiado, era el profesor de educación física, que tenía estudios universitarios. Pero el entrenador de fútbol, no había ni siquiera antes un instituto de fútbol o una escuela de entrenadores. Era normalmente el exjugador. Entonces, la imagen del preparador físico tomó mucha relevancia y él preparaba los entrenamientos incluso, pero ¿en base a qué? En base a los métodos de deportes individuales, donde hay una preponderancia física. Y eso es lo que se ha venido arrastrando, bueno, hasta estos tiempos en que ya han aparecido otras propuestas metodológicas. En periodización táctica, la imagen del preparador físico es tan importante como la de la técnica, la del psicólogo y la del míster, como le dicen en Europa. ¿Qué pasa? Que en periodización táctica no se hace la preparación física aparte. Sí se hace preparación física, tiene que hacerse, no puede dejar de hacerse, porque acabo de decir que en el fútbol las 4 dimensiones aparecen en simultáneo. Entonces, yo sería un loco si digo que no hago físico. Tengo que hacer porque la necesito para el fútbol, para mis jugadores. Lo que no hacemos es entrenarla aparte. O sea, no es que yo llevo a los jugadores a que hagan solo físico, que corran solamente o que hagan pesas solamente, no. Trato de hacer de forma holística, ¿no? Todo junto, de forma sistémica, que interactúen las 4 dimensiones, porque eso es lo que pasa en un partido de fútbol. Entonces, nosotros sí consideramos la preparación física. Tenemos un preparador físico, pero claro, un preparador físico que piensa de manera sistémica y de manera holística. O sea, mi preparador físico no hace la preparación física aparte, sino él también prepara las tareas, participa de la planificación, haciendo las tareas de forma holística. Ahora, hablando del preparador físico, Iván, también es importante tener entonces un psicólogo que también participe de la planificación de los entrenamientos para incluir las emociones, la concentración, la atención, todos los temas, todos los procesos mentales que se dan en un partido de fútbol. Pero sin embargo acá se considera solamente al DT y al PF. Cuando tú vas a un equipo, el directivo te dice DT y PF nomás, profe, asistente no. No, psicólogo menos, ¿no? Psicólogo menos. Entonces, nos han educado y tenemos esa costumbre, mala costumbre para mí, de que solamente es importante el DT y el PF, ¿no? Y sí, para mí son importantes los 4, o sea, debe haber un especialista en técnica, uno en táctica, uno en físico y uno en psicología, pero los 4 tienen que trabajar juntos. No es que el psicólogo se los lleva a un costado y lo entrena aparte, no es que el preparador físico se los lleva a un costado y le entrena el físico aparte, no es que solamente se entrena técnica a un costado y luego táctica al otro, no, sino que tienen que confluir los 4, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, como tú dices, hay gente que se ha equivocado, ¿no? Yo siempre digo, yo como entrenador puedo decidir que mi objetivo son crear líneas de pase y hacer un 3 contra 3 con 2 comodines, pero el preparador físico puede decidir en qué espacio y con qué duración, porque ¿cuánto tiempo, cuánto de pausa, cuánta intensidad? Yo había pensado en 15 por 15 metros, 5 minutos de recuperación y otros 5 minutos, y él dice, no, en 30 por 30 y 10 minutos seguidos. Bueno, mi objetivo no me lo está tocando, ¿no? Y
Y el psicólogo puede decir, profe, que cuando un jugador le vaya a dar un pase a su compañero, que diga el nombre en voz alta, porque no se conocen todavía y veo que hay falta de comunicación dentro del grupo. Sin problema, si no me afecta para nada. Y al final el ejercicio es lo mismo, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista táctico, el preparador físico lo ve desde el punto de vista físico y el psicólogo desde el punto de vista psicológico, y la tarea sigue siendo la misma con eso que se le ha ido añadiendo, ¿no? Por así decirlo. Pero yo siempre digo, preparador, uno veía, por ejemplo, los entrenamientos de Mourinho y el que ponía las tareas, el que las montaba en la cancha era Rui Faría, que era su preparador físico, ¿no? Porque evidentemente él lo que estaba decidiendo principalmente era en cuanto muchos otros factores, pero por resumirlo, ¿no? En cuanto a espacio, superficie y duración de la tarea para adaptar ese objetivo táctico a lo que él quería trabajar desde un punto de vista físico, ¿no? Así es, claro, porque el preparador físico también tiene que considerar el sistema energético que vamos a utilizar, ¿no? Si necesitamos hacerlo en anaeróbico láctico o aláctico o aeróbico, ¿no? Y eso es especialidad de un preparador físico, ¿no? Porque ha estudiado más el tema de fisiología. Nosotros como entrenadores llevamos seguro un curso de preparación física y otro de fisiología y un poco de nutrición, y también llevamos trivialmente un poco de psicología, pero como decíamos al comienzo, ¿no? Rodearte de especialistas para que todos juntos confluyan y puedan planificar una tarea donde se considere todo, ¿no? Pero en la periodización táctica sí es oportuno aclarar, porque me lo han dicho mucho, y es más, hasta a veces periodistas que desconocen y los propios jugadores que desconocen califican y dicen, no, es que el profe Duilio no hace físico, y no es cierto, o sea, es mentira, sí hacemos físico, pero lo hacemos de una forma diferente, no lo hacemos aparte, la hacemos todos juntos. Entonces ya luego el jugador, cuando entiende eso, dice, su profe, me exigí más que haber corrido solamente, ¿no? O sea, a veces haces un 3 contra 3 y la demanda física es mayor que haberlo mandado a hacer pasadas. Y la psicológica es menor, porque al final el hacer pasadas, como yo siempre digo, antes de empezar ya no hay nada emocional ahí, ¿no? Claro, ya el hacer pasadas, o decir, venga, vamos a trotar media hora, todavía no hemos empezado y ya uno está cansado. Ahora, si vamos a jugar media hora un 3 contra 3, va uno con ganas y físicamente ha trabajado mucho más que en un trote, ¿no? Suavecito. Yo me acuerdo que incluso todavía no nos conocíamos y a mí alguien me hizo una vez el comentario de, no, Duilio Cisneros no tiene preparador físico porque la priorización táctica, y digo, no, perdona, no conozco a Duilio, pero seguramente si me pongo a buscar su cuerpo técnico tiene un preparador físico, o sea, eso no es así, eso no puede ser correcto, ¿no? Entonces, porque evidentemente... Claro, seguro que lo dicen, lo dicen porque desconocen del tema, ¿no? O a veces por ahí el periodista de repente no ha profundizado mucho y suelta esa frase y esa frase pues la ve todo millones de personas y ya se quedan con esa idea, ¿no? Sí recuerdo que en su momento también dijeron eso, ¿no? De que yo no hago físico, incluso decían, ¿no? Entonces, por ahí ya tuve que empezar a dar explicaciones más profundas, ¿no? De repente en su momento dije, no hacemos físico aparte, y lo interpretaron como que no hago físico, o en su momento de repente pues no aparecía mucho mi preparador físico y más aparecía mi asistente, entonces dijeron, el profe Duilio no tiene preparador físico, y se hizo esa mala imagen, ¿no? Hoy ya sí creo que ya lo tienen más claro, además que ya se está difundiendo más la metodología, ¿no? Pero yo ahí, Duilio, siempre digo que más triste es escuchar a un jugador preguntar al entrenador, ¿vamos a hacer hoy fútbol? Porque yo cuando digo, bueno, claro que hacemos, waterpolo, ¿no? Claro, fútbol hay que hacerlo fútbol hay que hacerlo todos los días. Fútbol, claro. Pero sin embargo, en entrenamientos más clásicos, como que el fútbol es el jueves. ¿Por qué? Sí. Si estamos, o sea, ¿qué pasa? ¿Que el que entrena natación solo nada un día a la semana? No, nada todos los días, ¿no? Entonces, son buenos, son esos temas que muchas veces vienen de no haber quizá, muchas veces yo creo que es usar más la lógica que muchas veces terminamos haciendo las cosas por entre comillas, por arrastre. Es decir, a mí me entrenaron así, yo entreno así, ¿no? Porque siempre se hizo así, ¿no? Esa frasecita, ¿no? O sea, exacto. ¿Y por qué? Yo también le pregunto a mis jugadores, ¿no?
Le digo, a ver muchachos, ¿cómo han entrenado ustedes o cómo creen que vamos a entrenar? Ya, profe, el domingo jugamos, el lunes no se entrena, el martes lo que hemos jugado, trotamos un poquito y nos vamos al kinesiólogo. El miércoles es el día fuerte, profe, mucho trabajo de fuerza. Y el jueves ya, profe, partido, me dicen, ¿no? O sea, ellos ya tienen eso instalado en su cerebro de tantos años. Y yo les decía, ¿y por qué entrenan así? ¿Por qué has entrenado así? Ah, no sé, profe, es que siempre se ha hecho así, me decían, ¿no? Entonces, yo ahí les explico, porque es la verdad, a veces el jugador no conoce las definiciones, ¿no? Simplemente va, juega y como es un profesional, hace lo que le dicen, ¿no? Y se guía de como siempre se ha hecho. Entonces, sí, pues eso de que vamos a hacerlo porque siempre ha sido así, a mí no me gusta mucho, trato siempre de hacer cosas diferentes. Yo antes con jugadores lo discutía en el sentido que yo cuando me decían eso yo les preguntaba, ¿tú dónde aprendiste a jugar al fútbol? Y la mayoría te decían en la calle. Y te decía yo, ¿y tú en la calle hacías físico por un lado, técnica por otro? No, jugaba, pues entonces pues lo mismo. El problema es que como cada vez se juega menos en la calle, ya esa explicación cada vez. Tienes razón, sí, muy buena comparación. Es cierto. Claro, es cierto. ¿y tú dónde aprendiste? Y todo el mundo te dice, yo aprendí en la calle. Ah, ya. ¿En la calle qué hacías? Jugar. Pues entonces pues vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de en la calle, en una cancha, con los ejercicios creados por un motivo concreto, con una duración concreta, con un volumen y una intensidad X para que trabaje lo demás. Aquí nos pregunta Javier, dice, el microciclo estructurado habla de situaciones simuladoras preferenciales como el juego de posesión, juego de posición, juego de situación, etcétera. En el caso de priorización táctica, ¿qué utiliza para sus tareas? Bueno, la terminología que utilizan es tareas tácticas, ¿no? Pero entrenamientos de los principios de tu modelo de juego, ¿no? O sea, las tareas en el microciclo estructurado le dicen situaciones simuladoras preferenciales para referirse a las tareas. O sea, son tareas que tienen situaciones simuladoras preferenciales. En el caso de la periodización táctica, son tareas de entrenamiento de tus principios de tu modelo de juego, ¿no? O sea, tú para hacer que tu equipo evidencie una forma de jugar, un modelo de juego, tú jerarquizas, pones en orden de importancia tus principios de juego. ¿Cuáles son tus principios de juego? Los que conocemos como las acciones tácticas, ¿no? La permuta, el desdoblamiento, el desmarque, la cobertura. Tú vas ordenando. Entonces, cuando estás en tu fase de ataque, ¿cómo quieres jugar? Quiero jugar de esta forma. Ya, entonces para jugar de esta forma, ¿qué principios tácticos vas a usar? Ah, voy a utilizar el desmarque, la conservación de balón, la pared, el tercer hombre. Entonces, preparas tareas donde se puedan provocar la aparición de estos principios tácticos, ¿no? El término podría ser tareas de principios tácticos, ¿no? Exacto, pero que en verdad yo considero, la pregunta que hace Javier, un abrazo Javier, es amigo y fue alumno mío. Claro, él dice las situaciones simuladas preferenciales como el juego de posesión, juego de posición, juego de situación. En verdad, las situaciones simuladoras preferenciales, como tú bien dices, son situaciones que se asemejen a la realidad del juego y ellos hablan principalmente ahí estarían las tareas competitivas y las tareas especiales. Sí. En parte, algunos dicen algún tipo de tarea dirigida, que quizá en el caso de la periodización táctica no se contemplaría, por ejemplo, una rueda de pases, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo en la periodización táctica pues uno utiliza juegos de posesión y juegos de posición y partidos condicionados, ¿no? Para buscar esos principios, como tú bien decías. Los principios de juego, claro. Sino que tienen otra denominación, ¿no? Otra terminología. Sí, pero que digo que al final en la práctica, pues, es lo mismo, ¿no? Es como... son formas distintas de... Sí, claro, le están poniendo otro nombre, pero finalmente seguro es lo mismo, ¿no? En el entrenamiento le llaman tarea dirigida, tarea especial, ¿no? Exacto. Sí, es cierto. Exacto, pero que por eso como si dice, bueno, pues yo que ahora utilizo en mi forma de trabajar parte de la periodización táctica, parte del entrenamiento estructurado, a este tipo de tareas le voy a poner este nombre. Y, ¿sabes? Pero claro, al final ha decidido uno, bueno, pero porque sí, o sea, yo creo que en sí las situaciones simuladores, no sé qué piensas, lo que según lo llama situaciones simuladoras preferenciales,
es en sí muy parecido a lo que serían las tareas de entrenamiento en priorización táctica, ¿no? Es buscar la realidad del juego. Sí, hay un principio metodológico que se llama el principio de las propensiones, ¿no? O sea, provocar lo que tú quieres en esa tarea, ¿no? Y por eso por ahí le denominan situaciones simuladoras preferenciales, ¿no? Así es. Pues bueno, Dulio, vamos llegando. Bueno, aquí tenemos un mensaje del profe Marcelo Apaza. Marcelo Apaza. Sí, un abrazo, Marcelo. Saludos grandes. Un abrazo para mi propio Marcelo, sí. Un abrazo. Dice que en su época tenían más espacio en Mollendo, donde todo el día jugaban en la playa y sin darnos cuenta teníamos potencia y mucha habilidad. A lo que pasa es que el profe Marcelo Apaza fue mi entrenador cuando yo jugaba en el banco. Él llegó a dirigir la región Lima, y yo era jugador, así que desde entonces lo conozco. Mi respeto para él, un abrazo, mi profe. Sí, he sido compañero de él ahí en la escuela de entrenadores de la federación y un buen amigo. Pues nada, Duilio, muchas gracias por haber estado en este 1 contra 1, aunque yo siempre digo que como es entre amigos, al final es un 2 versus 0, que ahí ya no hay mucho. No, muchas gracias a ti. ¿Algo que quieras comentar para terminar a los que nos están viendo? No, agradecerte la entrevista y esperamos que se pueda repetir cuando gustes, Iván, a disposición y aconsejarle a todos los entrenadores que siempre sigan sus sueños, ¿no? Que no dejen de ser perseverantes y que, bueno, no hay que quedarse solo soñando, sino hay que actuar también, ¿no? Capacitarse, estudiar, seguir aprendiendo. Así que darles ese consejo y también desear que se cuiden mucho, para que ya podamos tener este tipo de reuniones ya no virtualmente, sino sentados todos en una mesa. Un abrazo, Iván. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Julio. Un fuerte abrazo y a ver si pronto nos podemos volver a ver. Un abrazo. Seguro que sí. Bendiciones. Gracias.